Les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, cuando puedas ver la pantalla? Ya lo estoy bien. Listo, ese es tu código. ¿Listo? Sí. Bueno. El enunciado que nos dice de operaciones de conjunto. Estoy viendo que tratas de utilizar operaciones con ampersand, más, menos y demás. Sí. Y no funciona, es lo que me estás diciendo, ¿sí? Sí, no puedo lograr hacer las operaciones porque cuando llega la parte de hacer la operación, me sale como que no, pues que no existen las listas. Entonces no sé si cómo hacer para que él vuelva otra vez a tomar las listas. Pero tú ya tienes la certeza que ese comando funciona, ¿cierto? Dale. No sé, no sé por qué lo Bueno, busqué. entonces hagamos la comparación. Tenemos 2, 4, 6, 8. Bueno, 8. Tenemos lista Y igual a, no sé, pongámosle 1, 2, 3, 4. Listo, declaramos una lista. Vamos a hacer, por ejemplo, eso que tú definiste acá, donde va a ser Z lista. Z va a ser igual a lista X, ¿cierto? Ampersand lista Y. Y vamos a imprimir lista. ¿Qué nos está diciendo acá? Que el operador ampersand no puede soportar o no puede operar dos listas. O sea que esto de por sí, si hay peso en listas, están mal. Esto va a lanzar un error. ¿Listo? Esto sí se puede hacer. Esto sería la unión. ¿Listo? Esto la al menos, no me acuerdo si eso funciona. Creo que no, pero vamos a ver. No, no funciona. No se puede hacer así. Y el último, esto, Diferencias simétricas. yo creo que tampoco se puede. Listo, tampoco. ¿Qué pasa? Estos operadores que tú estás usando realmente son operadores, pero que funcionan de forma diferente. Eso funciona a nivel de bits. Si quieres como tal saber qué pasa con eso, es lo siguiente. Imagínate que yo tengo un binario. Esto es un binario, no es el número 10. Y yo le digo ampersand, le digo 1, perdón, le digo 1, 1. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar 10. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Realmente lo que está haciendo este ampersand es aplicar una compuerta de, perdón, un operador lógico de AND, pero bit a bit. Entonces, si yo tengo 0 y 1, ¿cuánto me retorna eso? Con la I, la AND. No sé. ¿No has visto las compuertas? Perdón, los operadores lógicos. No, o sea, no, no, todavía no he visto eso. Bueno, pues realmente es muy, muy importante esa partecita. ¿Qué pasa con el operador lógico? La tabla, por ejemplo, no, esto no es. Tenemos varios operadores. Digamos que tenemos, no sé si alcanzas a ver, tenemos la negación, tenemos la AND, tenemos la OR. ¿Listo? ¿Cómo funciona, por ejemplo? Bueno, hay otras, pero esto no está en Python. ¿Cómo funciona esto? Acá está. Eso es lo que quería mirar. Tenemos que... ¿Qué pasó? Hay que ver la imagen. Listo. Tenemos que lo siguiente. Si yo voy a comparar con la AND dos elementos, ¿el compañero no llegó? Ah, ya llegó el compañero. Buenas noches, Hans Gull. Buenas noches, Gerson, ¿cómo está? Bien, 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 muy gracias. Yo siempre al inicio como que pregunto qué dudas tienen para saber si de pronto podríamos abordarlas de manera general. Entonces ya estoy resolviendo una duda de la compañera, pero no sé si de pronto quisiera comentarnos
¿Qué duda tiene al respecto? ¿Alguna temática, algún ejercicio o algo como tal? Sí, no, yo estaba viendo pues lo que estaban haciendo. No, pues tendría, no sé, que mostrarte de pronto el programa y el ejercicio en el que estaba trabajando. ¿Pero eso es de un reto? ¿Es de qué? ¿De un reto? Pues hay parte de un reto y otros son como ejercicios que él había dejado de manejo de diccionarios y listas. Ah, ok, diccionarios y listas. Bueno, pues lo que estoy mostrando ahorita sirve para el caso de las listas. Entonces no sé si de pronto abordemos lo del ejercicio de la compañera y de pronto miramos si alcanza el tiempo, ¿vale? Pero igual también le sirve para el tema de listas. Sí, ¿Listo? es Bueno, que listo. creo que Hans está en mi grupo también. Y pues el reto que yo estoy haciendo es el tercero, no sé si estés haciendo el mismo, que no es también de listas, pero es hacer operaciones entre conjuntos. Pues no sé si también sea lo mismo. Bueno, no sé qué ejercicios están haciendo. Por eso, Sí, operaciones entre conjuntos, como por ejemplo, sean conjuntos A y B, entonces comportados como si fueran listas, entonces hacer la A unión B, hacer por ejemplo A intersección B, y hacer por ejemplo A algo simétrico. sí. Entonces, eso sería entonces lo que la compañera pues está preguntando y yo le estoy comentando. Es que ya tiene aquí una serie de operaciones que ella digamos que asumió que podía ser como la intersección para el caso del ampersand, la unión para el caso de la suma, la diferencia para el caso de la resta y este gorrito para el caso de la diferencia asimétrica. Ujú, Y no, ya vimos que por ejemplo tenemos dos listas, sí. ¿cierto? Y al hacer cada uno de los elementos realmente no es así, va a salir un error. Yo le estaba explicando, por ejemplo, el caso del ampersand, ¿qué es? ¿Qué es el ampersand? Entonces, le estoy mostrando es que realmente el ampersand lo que va a hacer es aplicar una operación de un operador lógico AND bit a bit, en donde este 1 y 0 es un binario, ¿cierto? De dos dígitos, Sí, no es que sea el 10, es un binario. Y este 11 sí, es sí. el binario. Entonces lo que él hace es aplicar bit a bit, es decir, el 0 con este 1, aplica el operador AND. ¿Listo? Ujú. Entonces lo que le Sí, estaba mostrando a la compañera es qué son estos operadores. Entonces, por ejemplo, yo sí, tengo es que... que yo estaba leyendo, de hecho estaba leyendo eso esta tarde y esos son los operadores bitwise de Python, que son Exacto, para bit, exacto, son para exacto. bit. Entonces está el símbolo i, la barra larga, el Ajá, exacto. gorrito, está El otro es este es el OR. Ujú. Listo, ya digamos que va a ser un breve resumen para que la compañera sepa porque pues entonces es ujú, importante que tengamos eso en cuenta. Estas operaciones que están acá, lo que dice el compañero sí es cierto, son operaciones a nivel de bit. ¿Listo? ¿Qué significa ujú, que sea a nivel de bit? Que yo tomo cada unidad de ese número y voy a operarlo bit a bit. ¿Listo? ¿Qué voy a operar yo? ¿Y de qué forma? Perdón, ¿qué? No, ya los vimos que son los bits. ¿Cómo? Usted ya depende del carácter que le estamos colocando acá. Entonces, el ampersand que estamos viendo de esta forma, este es el operador lógico AND, es decir, este que está acá. ¿Cómo funciona el AND? El AND depende de, digamos, dos entradas, ¿cierto? Tendríamos acá y este sería nuestro estado o salida. Entonces, LAND solamente me retorna verdadero, es decir, el resultado final es verdadero, si por ejemplo mis entradas A y B en este caso son ambas verdaderas. Hagamos referencia a que 1 en programación es verdadero y 0 es falso. Entonces, yo voy a tener que mi resultado va a ser 1 siempre y cuando mis operadores, mis variables, mis entradas sean 1, ambas. Si yo tengo 0, 0, me va a dar 0, es decir, falso, falso, me va a dar falso. Si yo tengo falso, verdadero, me va a dar falso. Si tengo verdadero, falso, me va a dar falso. Es decir, si yo tengo 0 y 0, me va a dar 0. Si yo tengo 0 y 1, me va a dar 0. Si yo tengo 1 y 0, me va a dar 0. Entonces, la única forma para que con la AND me dé 1 es que todas sus demás entradas, sus demás variables sean 1. En el caso del OR, me va a dar 1, es decir, verdadero, si al menos un elemento o todos son verdaderos. Entonces, por ejemplo,
Si es falso y falso, me va a dar falso, porque todos sus elementos son falsos. Pero si al menos un elemento, ya sea el segundo o el primero, o incluso ambos, son verdaderos, eso me retorna verdadero. Es decir, si alguno de sus elementos es 1, entonces, o ambos son 1, me retorna 1, ¿cierto? En el caso del negador, lo que hace básicamente es negarme lo que les estoy diciendo. Es decir, si yo tengo mi entrada verdadera y yo lo Se está niego, cortando es un falso. poco. ¿Cómo, cómo? Se está cortando como a ratos. A veces, Ok, no ok, sé ok. qué pasa con el... Vale, vale. Entonces, si yo tengo una entrada que es verdadera y yo lo niego, entonces es falso. Si yo tengo una entrada que es falso y lo niego, entonces tengo verdadero. ¿Listo? Entonces, esto sería aplicado a lo que tenemos acá. Esto es la compuerta, perdón, esto es el operador lógico AND. Entonces, si yo tengo un falso, es decir, un 0, y tengo un verdadero, es decir, 1, ¿qué me retorna? Bueno, en este caso, acá. ¿Qué me retorna? Un falso, es decir, un 0. Luego, lo que hace es comparar este otro elemento bit a bit, es decir, el segundo bit lo comparo yo con este otro segundo, es decir, 1 y 1, ¿cuánto me da? 1. ¿Listo? Sí, señor. Si yo tengo la barrita que está acá, esto es el OR. El OR que vimos que si al menos uno de sus elementos es verdadero, me retorna verdadero. Es decir, que si al menos uno de sus elementos es 1, el resultado va a ser 1. Entonces, ¿esto qué me daría? Yo tengo 0 o 1, me va a dar 1. Aquí, 1. Si yo tengo 1 y tengo, por ejemplo, aquí 1, me va a dar 1. ¿Listo? Y así tendría yo varios. El gorrito también funciona acá, solo que no me acuerdo qué operación es. No sé cuál sea la operación de lógica, pero para que tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, a la hora de aplicarle una lista, pues como que no, esto ya es más para bits. ¿Listo? Si yo le mando un número, por ejemplo, 3 y le mando un 4 y le aplico, por ejemplo, la AND, realmente lo que va a hacer ella es una operación, va a hacer una transformación a bits y va a operar en bits y demás. Esto casi no se suele utilizar mucho, pero igual está la opción ahí. Si mal no me acuerdo, lo que hace, ¿esto qué significa? El 3 en binario es 1, 1. Y esto lo va a operar con el 4, si no estoy mal, es 1, 0, 0, si no estoy mal. Entonces yo tendría aquí un AND. Entonces yo tendría 3 bits. Entonces, el primero lo comparo con ¿qué? Con el primero. Entonces, si yo tengo un AND, entonces me va a decir, ok, es 1 y 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Profe, 1, pero una pregunta. O sea, si digamos esos operadores que yo puse no son los que sirven, entonces, ¿cómo, o sea, cómo debo buscarlos para saber cuáles son los que sí me ya voy, servirían? ya voy. Lo que quería que entendiera que quedara esta parte clara porque pues es muy importante. Entonces, 1 y 0, ¿cuánto me da? 0. 0 y 1, ¿cuánto me da? ¿Aló? Al- em, ese sí daría 1, ¿sí? No, no Porque porque tomaría el segundo. no estamos tomando el segundo, estamos diciendo 0 y 1. O sea, daría 0 también. 0. Ahora, ¿qué pasa si lo colocamos con el OR? Entonces me va a dar un 7, pero ¿de dónde sale ese 7? Pero ¿qué te pasa? Que lo que estoy diciendo es 1 o 0, ¿cuánto me da? 1. 1 o 0, ¿cuánto me da? 1. 0 o 1, ¿cuánto me da? 1. Entonces esto en realidad se convertiría en 1, 1, 1. Y eso en binario es el 7. Entonces, ¿sí ve? Digamos que eso es lo que hace estos operadores a bits. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo realmente el ejercicio yo lo había abordado en una asesoría anterior. Lo que yo recomendé era hacerlo a mano, no utilizando una operación así, sino en algunos casos de pronto recorrer la lista y hacerlo a mano. Acá solamente le sirve uno, que es este, que sí me retorna la unión de dos listas. Por ejemplo,
tengo 2, 4, 6 y 8, 2, 4, 6 y 8, y luego tengo 1, 2, 3 y 4, que es la segunda lista. Eso sí me funciona como la unión. ¿Listo? Algo que quiero que tengan en cuenta a la hora de manejar las listas es cuando hacemos una asignación. Por ejemplo, yo tengo lista otra. Hago esta asignación. Ustedes pensarán que realmente lista X va a tomar los datos y los va a generar como una copia en lista otra. ¿Cierto? ¿Eso es lo que ustedes asumen? No. ¿Cómo, profe? Por eso. ¿Se me escuchan bien? Sí, pues un poquito está entrecortado. Vale, no, pero ahí sí no sé más que de pronto no puede hacer. Estoy por cable, entonces no sé si sea el internet. Entonces, cuando nosotros hacemos esta asignación, cuando hacemos una asignación en variables, por ejemplo, variable igual a 10, y pues después tenemos que, por ejemplo, dato igual a aquella variable, vemos que si imprimimos dato, va a ser 10, porque hicimos una cadena, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué pasa con las listas? Listo, sí, tengo una lista X y yo hago una asignación en lista otra y imprimo, pero vamos a modificar lista otra. Esto es muy importante que muchas veces nunca se explica. Lista otra, yo voy a cambiar el dato de la posición 1. Voy a agregar, yo qué sé, hola. Voy a imprimir lista, ahora cómo quedó lista otra. Entonces, pasó de tener este dato, perdón, de tener estos datos a tener estos otros, ¿cierto? Yo la hice la modificación. Pero ¿qué pasa si yo ahora imprimo lista X? Cambió, ¿por qué? ¿La hemos modificado en algún punto? ¿Aló? Sí. Realmente lo que estamos haciendo acá no estamos generando una copia, estamos generando una asociación a los datos de forma compartida. Esta asignación en listas funciona como crear puertas en una misma casa. Es decir, mi lista X hace referencia a un conjunto de datos por la puerta lista X, pero cuando yo hago esta asociación, lo que está tomando es generando otra puerta para entrar a la misma casa, es decir, acceder a los mismos datos. Los datos estarían compartidos para lista otra y lista X. Entonces, si yo cambio alguna de esos datos accediendo por medio de estas puertas, me va a cambiar obviamente lo que accedo con la otra puerta. ¿Listo? Sí. Si yo cambio, por ejemplo, acá lista X, yo cambio el elemento 0 y le pongo, por ejemplo, aguacate. Y yo imprimo, por ejemplo, ahora, imprimo lista otra, se cambió. ¿Sí ven? Estoy cambiando lista X, pero estoy imprimiendo lista otra. Y de lista otra tengo entonces el aguacate. ¿Listo? Ambas están Sí. apuntando a los mismos datos. Entonces, ¿cómo haría yo para generar una copia? Y esto es importante. No sería con esta forma. Sería utilizando una función llamada .copy. ¿Listo? Y aquí tendría lista copia. Si yo imprimo lista copia, veo que tiene, bueno, los elementos que tenía lista, pero si yo llegase a cambiar, por ejemplo, lista copia, y le cambio el elemento de la posición 0, no por aguacate, sino por limón. Si yo, por ejemplo, imprimo lista copia, también imprimo lista X, ¿cierto? Que fue donde la copiamos. No.
no se va a modificar. ¿Por qué? Porque esta función sí me genera una copia totalmente independiente. Entonces, para que tengamos muy en cuenta, yo sé que esto de pronto no está muy relacionado a lo que me estás preguntando, pero normalmente nadie lo explica. ¿Listo? Y muchas veces uno se da cuenta a la hora de estar programando. ¿Listo? Sí. Entonces tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿cómo se haría entonces, por ejemplo, las uniones y demás? ¿Cómo haríamos? Bueno, tú me dijiste que había un error por acá. Entonces que ponerme a No, revisar. eso está bien. Solo es cuando voy a hacer la operación de los conjuntos que me sale, pues que no me deja pasar de ahí. Listo. Entonces, vamos a ver en este caso cómo sería una intersección, ¿cierto? Yo Sí. recomiendo, puede que hayan librerías, puede que hayan cosas, pero hagámoslo a mano, a manito. ¿Cómo sería manito? ¿Sí? ¿Cómo sería? O sea, espere. ¿Qué es la intersección? ¿Aló? Creo que son los números que comparten las listas. Exacto, tenemos que tener eso en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer operaciones con conjuntos que se comportan con listas si no sabemos en qué consisten las operaciones? Entonces, la intersección serían los elementos que están tanto en un conjunto como en el otro, los que están en común. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo podría crear otra lista que diga intersección. La declaro vacía, ¿cierto? Y yo podría decir, ok, vamos a recorrer una lista y vamos a buscar cada elemento existente en esta otra lista. Es decir, yo voy a ubicar, me paro por ejemplo en 2 y yo busco, ¿será que el 2 está en esta lista? Si está, entonces agrego ese elemento a la intersección. Sí. Ahora me ubico en el siguiente elemento. ¿El 4 está en esta otra lista? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo si está, la agrego a mi lista de intersección, si no, pues no la agrego. Luego me ubico en la siguiente. Y así. Eso representaría que un for en donde yo tengo un elemento X in lista, no sé, yo puedo hacer con lista X realmente. Entonces yo voy a recorrer cada posición, cada elemento, ¿cierto? De mi lista X. Lo que voy a decirle es if, si X está en lista Y, ¿qué voy a hacer? Muy diferente este in en un for a este in en un if, ¿listo? Este in hace que este elemento tome cada valor de la lista y lo va a iterar con este for. En cambio, este in en un if lo que va a hacer es me va a preguntar. Él hace la pregunta directa, yo no voy a recorrer preguntando es igual, es igual, es igual, no. Él me busca, yo le digo, X está en mi lista Y, él me dice sí, él me retorna un verdadero, si existe. Entonces, si existe, yo lo voy a agregar en lista inter.append, agrego que el elemento X. Si está, es decir, si el elemento de la lista X está en algún punto en Y, entonces lo agrego. Caso contrario, no hago nada, porque no me interesa guardar los que no son. Posteriormente, ¿yo qué muestro? Lista inter. Por tanto, en la intersección de X y Y, vemos que está el 2 y el 4. Y aquí está el 2 y el 4. ¿Listo? Entonces, esto es hacer las operaciones de forma manual. Sí, ¿Listo? ya entendí. Sí. Vale. Podríamos hacer una función realmente para que no quede tanto código aquí metido en lo que tú estás haciendo, sino agregar una función y demás. Pero bueno. ¿El siguiente cuál es? El de suma si funciona El sería de suma, sí. El de la suma, diferencia. la diferencia. ¿Es la diferencia como tal? Sí. Pero ¿cuál Diferencia y la otra es la diferencia simétrica.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Es lo que está en A que no está en B? ¿Es la diferencia A diferencia B? Sí. Que son diferentes, ¿no? Una cosa es A diferencia B a B diferencia A, si no estoy mal. Pues la diferencia sería, pues, los números, restarle los números de B que estaban en A. Por eso, eso sería diferencia A diferencia B. Es Sí. traer los elementos de A que no estén en B, Sí. ¿cierto? Entonces, aquí están. Entonces, tengo dos vectores. A diferencia B es básicamente esta parte que está marcada en azul. Son los datos que yo tengo en A que no están en B. Ok. ¿Listo? Que no están, pilas, que no están. Y se acuerdan que nosotros hicimos una función que me dice X está. Sí. Es lo mismo. Podría usarla o ponerle, si no, y se imprime No, no, como. no, 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 no te compliques. Not in. Ah, ok. Entonces, en lugar de llamar lista inter, va a ser lista div. Pero esto, aquí sí importa el orden, ¿no? Esto va a ser X diferencia Y. Es muy diferente a decir Y diferencia X. ¿Listo? En este caso sería, vamos a poner acá, X diferencia Y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos tomando primero la lista X y por cada elemento es lo que vamos a preguntar si está en Y. Si no está en Y, entonces eso es lo que vamos a agregar en lista div. Y luego la imprimimos. Entonces tenemos que 6 y 8. Verificamos. El 6 y el 8 no están en esta otra lista. ¿Listo? Sí. Si fuéramos a agregar, entonces, la otra sería, por ejemplo, Y diferencia X. Entonces tendríamos que modificar aquí el orden. Aquí digamos, para que no nos confundamos, digámosle que es Y y aquí digámosle que es Y. Y aquí sería diferencia, pongámosle 2, para que no nos sobrescriba. Vemos que la diferencia es 1 y 3. ¿Listo? Sí. Utilizando el not in, que no esté. ¿Cuál era el otro? La última es diferencia simétrica. La diferencia simétrica, si no mal recuerdo, creo que es la unión de las diferencias, creo. Sí. Sí, son los números que no están comunes en ninguno de los dos conjuntos. Listo. Podríamos hacerlo utilizando esto, el in, o podríamos utilizando la intersección. Ya tenemos una lista de intersección, ¿no? Sí. Y tenemos una lista que va a ser la unión. Digamos que creémosla acá. Esta se va a llamar lista unión. Va a ser igual a lista X más lista Y. Imprimimos. Lista unión. Sí. Esto lo vamos a llamar ¿cierto? Y aquí tenemos la unión. Entonces, si te das cuenta, tenemos una lista que es la intersección y una lista que es la unión. ¿Y qué es la diferencia simétrica? Es, Sacar los comunes. es sacar la intersección de la unión, ¿no? Yo lo puedo pensar así. Entonces yo podría tener acá más bien diferencias simétricas. Y por tanto, entonces yo le diría, ok, entonces lo que yo voy a hacer es una lista, diferencia simétrica, va a ser, digamos que vacía. Y yo voy a recorrer
voy a recorrer mi intersección. Entonces, for i in lista intersección, lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan lo de la diferencia? Pues lo mismo, pero al revés. Entonces, si i no está ¿en qué? En lista unión, entonces hago lista diferencia simétrica punto append, y yo lo que hago es agregar i. Luego imprimo lista diferencia igual sí. Pero déjeme verificar porque es lo mismo, pero hay que ver si es in o not in. A ver, tengo una lista, recorro cada elemento de la intersección. Bueno, no va a estar no. Aquí sería más bien a ver. No, sería más bien como... A ver, la diferencia simétrica es todos los elementos que no estén repetidos en ambas listas. Sí, sí, sí. Sino que es que puedo yo hacerlo como. Puedo utilizar la suma de estas dos. Es que quiero ver ambos casos. Tengo las dos diferencias. Entonces, la diferencia simétrica es la unión de las diferencias. Es decir, Sí, de podríamos... la diferencia de lo uno menos la otra y la otra menos la una. Entonces, Exacto, y se esa es suma. una forma, esa es una forma. Y es válida. La otra era, yo quería era utilizar era la intersección. Entonces, hay varias formas. Yo quería era utilizar, ya que tenemos una unión y tenemos la intersección, quería era utilizando esos dos. Entonces, lo que estoy es, bueno, miremos, tengo la unión, entonces es, por ejemplo, Pero con el not in ya estarías haciendo eso, pues no necesitarías usar las dos listas, pues la lista X y la lista y simplemente agregarle a cualquiera de las dos el resto de la otra que no esté dentro de esa misma lista. O sea, con el not in lo podrías hacer. Si Y está en la lista y si no está en la lista X, entonces appendo a la lista Y, por decirlo así. pero eso es lo mismo de las diferencias, eso ya lo tenemos, eso ya lo hicimos acá. Si Y te, por ejemplo, sí, el elemento Y no está en la lista X, esa es la diferencia de Y menos X. Entonces lo que yo quería era utilizar, era esto, era la unión A y B, Ujú, y entonces, sí. pero, digamos que restándole la intersección. ¿Listo? y si se hace, digamos, se coloca la lista de unión y se le da a remover los datos de la lista. También es otra forma. Es que yo quería hacerlo de una forma específica. Pero sí, está muy bien. Es decir, lo que voy a hacer es remover los elementos que se encuentren. Pero hay que tendría que tener una función que me lo ubique. Ya puede ser, por ejemplo, lista intersección. Yo podría decir, ok, si el elemento está en la unión, creo que es al revés, que creo que debe ser al revés. Eh, pero sí, está muy bien. Es decir, que yo recorro y lo Sí, que voy a para hacer es cada remover. I que no esté en la lista de intersección, pues se lo Sí, agrego a la diferencia simétrica. sí. Pero con este método tendrías vos que generar primero la Unión, intersección y no, tendrías que generar primero la unión. pero ya Pero la tenemos. debe haber una manera directa de hacerlo simplemente generándolo así. Ah, sin utilizar, si queda previamente estos. Sí. Ah, pues directa, no se me ocurre una forma. Tocaría igual o generar la No, diferencia. pues tal vez como yo lo estaba diciendo, no. Pero es De que lo que que, me estaba diciendo que yo le comprendí fue generar diferencia. Porque yo lo que voy a buscar es un elemento Y en X y que no esté en X. Eso es una diferencia. mm, ¿Cierto? ya la generaste, ¿cierto? Ya generaste esa lista de diferencias simétricas, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ver por ejemplo, la otra forma.
La otra forma, intentémoslo codificar con las listas originales nada más. con O solo sea, lista X y lista Y. sí, solo X y lista Bueno, Y. vamos a ver, veamos las dos formas. Lista simétrica, esto va a ser la 2, va a ser igual a las uniones. Vamos a ver. Me parece un buen ejercicio para mirar. Esto creo que es lista ¿qué? Solamente 10. Estimamos. 6813, ¿sí? Lo ideal sería que en el próximo tendríamos también lo mismo. Entonces, otra forma, Ajá. pero con solamente las listas originales, ¿cierto? Sí, sí. Mm, Pensémosle. es que Eh, voy a terminar, yo no sé, digamos que yo la pienso y voy a terminar haciendo esto. Voy a terminar recorriendo, pero vamos a ver si sin eso, a ver. Yo tengo listas y... mm, listo, ya me acaba de ocurrir una forma. Listo. pues agregarlo a la lista, excepto si está en la otra Exacto, lista también. O sea, como exacto. comparando. Pero tengo que recorrer ambas. Sí, tiene que... Ahí tendría que ya hacer la comparación de una a una. De pronto el int ni siquiera me sirve. Pero, Porque, pero tendría que ser de pronto dos ifs, porque un if que me vaya recorriendo cada elemento y otro if que me vaya recorriendo el... el if no me recorre cada elemento. Él me pregunta algo. Sería un for lo que... Sí, el for. Tendrían que ser dos for. Sí, sí, sí. Tendrían que ser Exacto, dos for. exacto. Sí, pero ahí ya el recorrido se hace de forma manual. Ahí ya no hacemos por ejemplo, el if con el in. Y ahí tocaría hacer el recorrido manual. Entonces, por ejemplo, yo tengo y digamos que es x. X in lista X, ¿cierto? Sí, lista X, sí. Ya tenemos cada elemento de la lista X. Ajá. Vamos entonces ahora a preguntar si ese elemento también está en la otra. Eso. Si no está en la otra, entonces eso sería lo que agregamos a nuestra lista de diferencias simétricas. Sí. Ajá. Pero Sí. entonces, si solamente hacemos lo mismo de in, llega un punto en el que recorremos el X, pero nos No falta recorremos ya. el Y. Exacto. Entonces, espera porque es que creo que con este otro for tampoco nos va a permitir, porque si hacemos, por ejemplo, lista Y, eh, agregamos el X, comparamos, no, creo que aquí ya se No, estamos no. de más. eh, no, yo creo que puedes hacer un for, ponerle el if y luego aparte el otro for y el otro if y ya él te crea las dos listas. Pero haciendo dos for así, ¿cierto? Sí, sí, así. No, sino que estoy pensando en una forma más realmente como óptima. Hacer dos for así, se me hace que estamos recorriendo lo mismo dos veces, por ejemplo. Ajá. Entonces yo quisiera Ujú. como buscar otra forma más práctica. Entonces, Eh, si yo tengo, por ejemplo, este elemento, pero miren, me acuerdo aquí, a ver. Mm, mm, Pero bueno, de pronto sí los puedes anidar y solamente decir si un elemento de acá equivale a un elemento de allá, pues simplemente no agregarlo y ya, y de resto agréguele. espere, porque es que de igual forma llega un punto en el que el for mm, es que no quiero utilizar dos for así, quisiera utilizar prácticamente uno. Pues, pues lo que tendrías que hacer es entonces, para un elemento en la suma de las listas, si ese elemento y Pero la suma de la compararlo, lista es que es la unión. ¿cómo?
¿Qué es la suma de las listas? La unión. Sí. Pero no me estaba diciendo que sin usar, por ejemplo, eso, ya estaríamos recurriendo. No, pero, bueno, pues, pero, o sea, en el for, dentro del for tendría que estar la unión de las listas, ¿no? Pues sí, pues ahí podríamos encontrar las diferencias o la unión y hacemos lo mismo. Sería prácticamente copiar, por ejemplo, este código acá para hacerlo y calcularlo acá de forma manual. Ujú. Pues entonces no sería el objetivo de lo que estábamos haciendo. Sí, sí. Entonces, yo creo que realmente pues, es más práctico declararlo antes. Y además, se cuenta que es con pocas líneas. Entonces, ponerse una complicada aquí nos tocaría echar cabeza y hacer un for dentro de otro for, eso no es práctico. Bueno, me refiero a que no es como muy óptimo. Entonces, tocaría pensar una forma y recorrer más para no utilizar lo que ya está. Entonces, aquí reitero, nosotros no vamos a reinventar la rueda, alguien ya la inventó, entonces ahí ya está la forma ya hecha, entonces ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Listo? De que se puede hacer, de pronto sí, pero con muchas más líneas o de alguna otra forma que ahorita pues realmente no se me ocurre, ya por la hora también tengo como sueño, entonces no estoy como... Ya estamos cansados, yo también todos los ojos cuadrados ya. Sí, entonces igual, está la forma, listo, ya para poder analizar. ¿Que se puede hacer de otra forma? Estoy seguro que sí se puede hacer de otra forma, de otras formas. Pero pues en este momento, ahorita, pues no es fácil ver, ¿listo? Pero que se puede, se puede. ¿Listo? Entonces ahí tendría, por ejemplo, las operaciones. Entonces, para ir mirando cómo se haría. ¿Listo? Y ya realmente simplemente sería agregarlas. Si quieres, puedes hacer, por ejemplo, una función. Por ejemplo, la intersección. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una función, defino función que me diga inter, donde yo recibo, por ejemplo, los listas X y Y, lista X y lista Y, ¿cierto? Sí. Y esto como tal acá, entonces yo lo retorno. Bueno, inter. Y aquí lo que haría yo sería llamar la función. Por ejemplo, digamos que aquí las llamé, pero iguales, pero pues no importa que yo las llame así. Ok, o sea que toca, pues, para esto no hay operadores pues ya en el programa, sino que toca generarlos pues. Ah, ya directamente, no sé. Habrá que, hay una librería que yo estoy seguro que sí las trae, pero así con listas no me acuerdo. Es una librería, por ejemplo, Bueno, pues, pero una librería que habría que importarla pues, sí, pero me refiero es al programa básico en sí. base, pero Sí. realmente no sé, no sabría decirle. Yo no me sé todas las funciones, de pronto hay una, pero es que esas operaciones no serían el fuerte de las listas. El fuerte de las listas es almacenar datos. Casi de Ujú. operaciones así no sería el fuerte. Ya el fuerte de operaciones de conjuntos y vectores es utilizando una librería que se Ujú. conoce como NumPy. No sé si han escuchado. El fuerte de ella es utilizar vectores. Y de hecho, yo le puedo definir un vector y le puedo decir, hágame la multiplicación punto a punto. Y solamente con una línea, él hace todo. Hágame por ejemplo, la diferencia simétrica. Yo estoy seguro que la debe tener. Bueno, Ujú. entonces, ¿por qué? Porque esta librería se centra principalmente en operaciones vectoriales. Esa sí se centra en eso. En cambio, las listas, su principal enfoque es almacenar datos, no como tal operar de forma algebraica ni nada de eso, ¿listo? Entonces, su fuerte no es tanto eso. ¿Listo? Para eso entonces utilizamos la NumPy. Por ejemplo, unos vectores, no, pongamos acá intersección, ya con eso terminamos. Intersección, array, NumPy. Por ejemplo, funciones de conjunto. Entonces, por ejemplo, acá, bueno,
Ah, pues dése cuenta. Ay, no me deja copiar. Listo, aquí no sé si alcanzan a mirar. Sí. Entonces, básicamente que NumPy es una librería que me permite a mí crear a partir de una lista algo que para él se conoce como un vector. ¿Listo? Digamos que en resumen es lo mismo, pero ya en términos de programación son cosas diferentes. Pero igual es un conjunto de datos. Entonces, esto es una lista. Entonces yo le estoy diciendo que NumPy .array me va a transformar esta lista en un vector, que en esencia es lo mismo. Luego, lo que yo le estoy diciendo es, yo estoy declarando dos vectores y le digo, ok, voy a llamar la función unión y le mando las dos y él me las trae. ¿Sí ven? Así de fácil. Voy a tener, por ejemplo, la intersección. Tengo dos vectores, le digo numpy.intersección, le mando los dos y él me lo trae. La diferencia aquí, diferencia, entonces le digo diferencia de A con B y me trae 3 y 4. ¿Sí ven? Con una sola función ya tiene todos los cálculos ya. La set or, no sé qué sea eso realmente. La in, bueno, habría que ver la función. La función devuelve un array ordenado bidimensional con información sobre qué elementos de A se encuentran también en B, siendo que A y B las estructuras de entrada. Entonces, bueno, devuelve true y false. Y así, por ejemplo, esto no sé qué, la función se devuelve un array ordenado con valores únicos del conjunto de elementos que pertenecen a A o B, pero no a ambos. ¿Ok? ¿Listo? Eso sería como... esta es la diferencia. Esta es la diferencia simétrica. ¿Sí ven? Lo que no pertenece a ambos. 4 y 5. 4 y 5. ¿Sí ven? Sí. Con esa operación. Y así, realmente es NumPy. Tiene acá múltiples operaciones porque y eso que eso no solamente es eso. En realidad tiene mucho más. Pero pues existe. Y es fácil simplemente expresarlo así. Es que no me acuerdo acá. Por ejemplo, yo tengo una lista acá, ¿cierto? Tengo una lista X. Lo que hace NumPy, yo le digo es, esto va a ser, por ejemplo, vector X. Yo le digo numpy.array, creo que es, que no me la puse, array, y le manda el vector. Creo que es array o, ajá. Entonces, si yo voy a imprimir, por ejemplo, print vector X, me dice que me lo imprime como si fuera un array, una lista. Vemos nosotros esto es como una lista, pero realmente es un tipo diferente, especial de mi librería. Por ejemplo, si yo imprimo vector X, es un NumPy array, ¿sí ven? No es una lista. Cuando nosotros imprimimos, por ejemplo, una lista, una type, no, lista no, una type, ¿cómo se llama la lista? Lista X, Lista X, lista Y. ¿bien? Esta es una lista y esto es un array. Son como similares, pero este es un contexto especial de la NumPy para hacer operaciones. Sí. Ya con esto ya puedo hacer diferentes operaciones que no Ah, están disponibles, por ejemplo, en las listas. ¿Por qué? Porque esto es un objeto como tal de la NumPy. Yo, por ejemplo, le puedo decir vector punto, y ahí tengo un reguero de funciones. Tengo yo funciones propias de mi vector. Por ejemplo, sí, ahí tengo, creo que esto es producto y bueno, tengo un reguero realmente de funciones. ¿Listo? ¿Listo? Y bueno, pues realmente cuando ya miren librerías, podríamos nosotros ver la NumPy y ver qué más trae, ver cómo operar y demás. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces digamos que ya son las 10, dejemos así por hoy. Bueno, Bueno, muchas gracias. vale, a ustedes por asistir, espero verlos pronto. Bueno, noches Ok, asesorías. muchas gracias. Hasta luego. ¿Listo? Buenas noches, hasta luego.